Son las 7 de la mañana y 2 minutos. El gobierno nacional ha planteado desde la campaña del señor presidente Petro la necesidad de estimular las energías alternativas. Con fundamento en esa orientación, se han adoptado decisiones muy sensibles para la economía y para la soberanía energética de Colombia, como por ejemplo suspender las licencias y cancelar las licencias para nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos. Se ha dicho que eso tiene un efecto sobre Ecopetrol. Los resultados de Ecopetrol han sido unos resultados duros para su caja, duros para el valor de la acción, pero todo eso es en nombre de una guerra contra los combustibles fósiles para estimular la transición energética, es decir, las nuevas energías, como por ejemplo la energía eólica. Hay una apuesta para decir: esos combustibles fósiles causan la destrucción del planeta, son la evidencia de la codicia, van a acabar con la especie humana, la humanidad está en peligro. Vamos con toda con las energías alternativas. Y dentro de las energías alternativas, vamos con toda con la energía eólica. Nuestro compañero de noticias RCN, periodista económico Juan David Galindo, se fue a La Guajira y se fue a establecer cuál es en este momento el grado de avance de los proyectos de energía eólica que se están adelantando en La Guajira. Si hay una guerra contra los combustibles fósiles, debería existir un compromiso lleno de entusiasmo, de eficiencia del Estado, de gestión para que avancen esos proyectos de energía eólica. ¿Qué se encontró? Juan David Galindo, buenos días. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Pues bastante desolador es el panorama, la verdad. Hay que decir que el gobierno anterior, el del presidente Duque, hizo una subasta de energías renovables, en la cual se adjudicaron 15 proyectos eólicos, todos ubicados en La Guajira. La Guajira supuestamente, según distintos estudios, tiene el mayor potencial de generación de energía eólica de Latinoamérica por la velocidad del viento. La velocidad del viento en esta zona del país es de las más altas del mundo, por eso es como que el potencial de generación de energía eólica es tan grande. Se adjudicaron estos 15 parques eólicos en el 2019, el gobierno Duque alcanzó a entregar uno, que es Guajira 1, que está ubicado pues allí precisamente cerca de Riohacha, pero los otros 14 ni siquiera han empezado su construcción. De hecho, lo que hicimos en Noticias RCN fue visitar Puerto Brisa. Ese es el puerto a donde llegan todos los componentes de los distintos parques eólicos. Señor. Juan David, repítame esa estadística. De los 15 proyectos, ¿cuántos han iniciado? 15, de los 15 proyectos que se adjudicaron de parques eólicos en la subasta de energías renovables no convencionales que hizo el gobierno Duque en el 2019, solo uno se entregó, que lo entregó el gobierno anterior, que fue Guajira 1. De 15, solo 14, uno. ¿Y los otros 14? Ni siquiera hay una piedra construida de esos 14. Juan David, se suponía que los más avanzados, señor. Juan David, estamos viendo sus imágenes, las imágenes que usted hizo, que salieron en el noticiero. Quienes nos siguen en YouTube, la FM Colombia, están viendo una cantidad de hélices botadas en el suelo, una cantidad de materiales para construir esas torres de energía botadas en el suelo. ¿Eso no está? ¿Qué está pasando con eso? Claro, esto llegó a Colombia en el 2022, en enero del 2022. Esos son los componentes de los que iban a ser los parques eólicos más grandes que iba a tener el país, que se llaman Alfa y Beta, y que los iba a llevar a cabo una empresa portuguesa de nombre EDPR. El entonces presidente Duque hizo el anuncio de que ya habían llegado todos los componentes y que el parque estaba listo para construirse. El problema pues es que cambia el gobierno, hubo distintos problemas con temas de licenciamiento, con temas con las comunidades, y en diciembre del año pasado EDPR dice que no sigue más con el proyecto, que no es viable hacer los parques eólicos Alfa y Beta, que ya perdió más de $1.000 millones y que prácticamente la empresa no quiere saber nada de Colombia y que se va
haga de Colombia. ¿Qué pasa? Pues que esto está allá en Puerto Brisa, en la Guajira, a 2 horas de Riohacha, acumulando polvo. No sirve, pero no se va a hacer nada con eso. Lo que está intentando hacer la empresa es vender el proyecto a otra compañía, pero pues me decían mismos funcionarios de la empresa que eso va a ser muy difícil y que lo más probable es que les toque rematar todas esas hélices, los motores y los componentes que habían adquirido y que ya habían llegado. 7, 8 minutos de la mañana. Si no les gusta el petróleo porque destruye la humanidad, si hay una guerra contra los combustibles fósiles, si Colombia tiene, como en efecto tiene, un potencial para energía eólica, ¿cómo se puede uno explicar, profesor Fernando Quijano, que de 15 proyectos solo se haya entregado uno y que haya, usted me corrige los datos, Juan David, 270 hélices y 90 turbinas botadas, que eran para los parques Alfa y Beta, que ya no se van a hacer? ¿Cómo explica uno eso, profesor Quijano? El gran problema es que una cosa lo dicta el PowerPoint, una cosa son los discursos y otra cosa los hechos fehacientes. Todos los proyectos, excepto los carboníferos que se realizan en La Guajira, tienen un gran problema de los inversionistas y de las comunidades. Las consultas previas son un negocio en La Guajira, en otros departamentos, en el departamento del Cesar, y yo sí creo que todos son responsables. 1, la comunidad. 2, los inversionistas. Muchos inversionistas llegaron con el cuento de que iban a invertir con bombos y platillos en parques eólicos, en parques solares, y al final no pusieron un peso y obviamente abandonaron estas ideas que en La Guajira obviamente les cuesta. Pero realmente el problema sí son las comunidades, el problema son los bloqueos, y del peaje en que se ha convertido todas estas inversiones, porque finalmente, ¿qué pasa con todas estas multinacionales? Se cansan de estar pagando hasta los chinos, también, todo lo que les exigen. Pero también, digo yo, con todo respeto, la falta de gestión del gobierno. También, o sea, ¿cómo es posible? Los gobiernos están para resolver problemas. Los gobiernos están para que si hay un proyecto y hay una plata, el gobierno ayude a que las cosas se hagan, a que no se hagan. Pero sabe, don Juan, que esta es una burocracia que viene de tiempo atrás. Mire, empresarios chinos, si lo puedo decir porque he hablado con ellos, me dicen, mire, el problema en Colombia es que hay muchas cosas para hacer, pero el gobierno no entrega las licencias. Es decir, pone a los privados, a los empresarios, a que ellos gestionen las licencias, permisos con las comunidades, licencias ambientales, que pueden durar años y años y años y nunca se otorgan esas licencias. Me dicen que en ese momento el único proyecto que está siendo viable es el de Winpeshi, que es de Enel, que está iniciando construcción en el 2023. Ojo, lo que me están diciendo, en estos momentos están en negociación con Ecopetrol. Para vendérselo. Está pronto a anunciar que va a comprarla. Para venderle, por son eso. 200 megas. Y es un Enel es de los que prometió, llegó el gobierno de Petro y no ha hecho absolutamente nada. Ahora se lo quiere vender, lo que hayan adelantado, que me imagino que se ve en Bogotá, no en La Guajira, se lo quiere vender a Ecopetrol. Es decir, quieren hacer un negocio. A las 7 minutos, venderlo. A las 7 horas y 10 minutos de la mañana saludamos a Alexandra Hernández Arabia. Ella es la presidenta ejecutiva de SER Colombia, es la Asociación de las Energías Renovables. Doctora Alexandra, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan. Un saludo a toda la mesa de la FM y a la audiencia. Ese es lo que mostraba nuestro compañero Juan David, un panorama desolador. Hemos visto las imágenes en nuestro YouTube, la FM Colombia, las imágenes de las hélices botadas, de las turbinas botadas, de un discurso sobre la importancia de las energías alternativas que se estrella contra una cruda realidad. Se habla de eso, pero no se hacen los proyectos. ¿Qué está pasando, doctora Alexandra? ¿Y cómo podemos avanzar para que no nos quedemos sin el pan y sin el queso? Contra las energías fósiles y contra las energías alternativas. Correcto, Juan. Hablemos un poco, aterricemos en qué van las energías renovables. En solar, para aterrizar también las estadísticas, han podido avanzar, no al ritmo que se quisiera, pero ya van 70 proyectos que están hoy entregando energía al mercado y 19 más en construcción que esperan entrar en operación este año, más de $1.000 millones de inversión privada real que ya está hoy, como le digo, entregando energía.
La misma suerte desafortunadamente no se ha corrido. Ahora, esos proyectos están en regiones diferentes, cerca de 10 departamentos diferentes a La Guajira. La apuesta por La Guajira desafortunadamente no ha podido avanzar al ritmo que todos pensábamos, como ustedes lo indican. De estos, nosotros tenemos, además de los 15 proyectos asignados, 2 más eólicos, o sea, 17 en total que hemos venido monitoreando de parques eólicos en La Guajira, adicionales a estas apuestas solares que se han hecho en otras regiones que están, pues van avanzando, no al ritmo que quisiéramos, pero ahí van. Pero el eólico en La Guajira ha sido muy difícil. De estos 17 proyectos, solo complemento 2 pequeños han podido ponerse en operación, claro. Pero los otros, pues desafortunadamente, pues no han podido Pero doctora Hernández, ¿cuál es la razón por la cual esos proyectos están fracasando? ¿No hay garantías jurídicas? ¿Los movimientos sociales están impidiendo que se lleven a cabo? ¿El gobierno no está administrando y ejecutando como corresponde? Todas las anteriores, la primera etapa, que ha sido la etapa de consulta previa, ha sido difícil, sobre todo una etapa incierta, porque si bien el proceso es claro, el número de comunidades cambia en el tiempo y eso ralentiza el proceso y lo demora. Los proyectos han tenido además, si bien es cierto, han avanzado en sus licencias ambientales de los parques, las líneas que conectan el parque con lo que sería el punto o la conexión a la subestación que lo conecta con el mercado y con el sistema interconectado para llegar a diferentes partes del país, pues son proyectos lineales, ha sido más difícil el avance. Las licencias, algunas de ellas han sido, como en el caso de las licencias de Alfa y Beta, fue archivada esa licencia, tuvieron que volver a comenzar a hacer todos los procesos de consultas previas, surgieron nuevas comunidades, volvió a radicarse la licencia, fue otorgada hace un par de semanas, pero con unas restricciones que hace que el proyecto tenga que volver a replantear una fase, y replantear su diseño implica nuevas consultas con nuevas comunidades, y eso pues hace que sean proyectos interminables. ¿Cuál es el problema de fondo acá? Es que cuando se asumen compromisos de venta de energía, los proyectos, las empresas tienen que entregar energía a precio de renovable, que es mucho más barato, pero comprarla en la bolsa, en el mercado de corto plazo, a precio mucho más alto. Por ejemplo, el año pasado a precios de fenómeno de niño. Entonces, eso va contra el bolsillo de las empresas renovables para honrar los contratos. Entonces, no es que queden mal al mercado, lo que pasa es que incurren en unas pérdidas muy grandes, y 3 años de retraso pues hace que los proyectos empiecen a perder total viabilidad económica. Las pérdidas iban ya hace como un año que hicimos la cuenta en cerca de 1.4 billones de pesos. Doctora Alexandra, dígame por favor 3 acciones que se deberían adelantar para que esto no termine en chatarra, para que esto no termine en nuevas frustraciones, para que esto no termine en nuevos pleitos. ¿Qué hay que hacer? Nosotros desde los medios también tenemos que no solamente denunciar, como bien lo hace Juan David Galindo, sino ayudar a construir las soluciones. ¿Qué hay que hacer para que esto no quede pudriéndose en la mitad del desierto? Lo primero, ayuden los medios de comunicación a que todas las comunidades y todos nos alineemos y entendamos que necesitamos esa energía, no es un capricho. Esa energía es más barata y es lo que va a permitir en este momento que los precios de la energía no se disparen para todos, porque la energía está escaseando, y a 2027 pues vamos a tener problemas, según las mismas cifras del gobierno, de abastecimiento. Entonces, lo primero es todos hagamos una cruzada nacional para aceptar estos proyectos y pedir y ser nosotros mismos los que reclamamos que se pongan en operación. Acá hay un tema que sucede en todos los proyectos. Yo vengo de la industria de hidrocarburos y le pasaba lo mismo. Acá parar los proyectos genera más réditos que permitir que salgan adelante. Tema 1, gestión con las comunidades. Doctora Alexandra. Ahí muere todo. Tema 2. Tema 2,
es una alineación con todas las autoridades, no solo en su mayoría, pues sí son ambientales. Lo que es cumplir los tiempos normativos. Las normas en Colombia son claras, que las licencias ambientales tienen un plazo de 6 meses. Nosotros, las empresas, tenemos que hacer un esfuerzo por presentar los mejores estudios y las autoridades por cumplir los tiempos normativos para dar respuesta a esos trámites. Le hago ahí un paréntesis. Doctora Alexandra. Cuando se anunció el nombramiento de la exministra Irene Vélez como directora de la ANLA, en el sector de hidrocarburos lo recibieron con el ceño fruncido. No les gustó y dicen que eso va a ser complicado. Usted, en este gremio de las energías renovables, ¿cómo recibe ese nombramiento? ¿Ha conversado con ella? ¿Ella puede ayudar, porque ese es el tema del gobierno, a que esto se desempantane? Nos puede ayudar muchísimo, independientemente de la persona. Las instituciones tienen que mantener pues siempre su rigor técnico. La ANLA ha sido una entidad que tiene rigor. Es importante que las licencias que se expidan tengan unos requerimientos que permitan viabilizar los proyectos, porque de nada nos sirve tener una licencia que el proyecto no se ejecuta. Y el otro tema que también le podemos pedir, no solo al Ministerio de Ambiente, Gobierno Nacional y ANLAS, con las corporaciones, porque buena parte o la mayoría de los trámites, no en La Guajira, pero en el resto del país, en La Guajira sí son con ANLA, en el resto son con las corporaciones. Y ahí los tiempos son 3 veces más de lo que la norma les dice el plazo que la norma les fija para que respondan. En este momento los permisos están demorando alrededor de 550 días, cuando la norma establece que son 30 días hábiles o máximo 6 meses. Entonces, pues ahí hay un tema país de alineación de cumplimiento de las normas. Son las 7 de la mañana y 19 minutos. Nosotros no nos podemos resignar a que no somos capaces en Colombia de hacer este tipo de proyectos. Y hay una responsabilidad de las autoridades, hay una responsabilidad de los inversionistas, hay una responsabilidad de las comunidades y, por supuesto, desde los medios de comunicación tenemos que contribuir a denunciar, pero también a encontrar la solución. Doctora Alexandra, gracias. Bueno, muchas gracias, un saludo, feliz día para todos. Feliz día. Juan David, gracias por este informe y por haber mostrado lo que estaba pasando. A uno le cuentan y una cosa es oír la historia sobre cómo, por ejemplo, Enel dejó este proyecto ahí, no van a seguir, o otros inversionistas, y algo muy distinto cuando vemos las imágenes. Ahí están esas hélices botadas, ahí están esas turbinas botadas, y muchos miran para el otro lado, claro, y las cosas no se resuelven. Es una ignorancia además, porque usted sabe que cuando usted viaja por Europa, doctor Juan, lo que a uno le llama la atención es cómo aprovechan ellos la energía eólica, que es un poco... Es que es la pesadilla de la burocracia, la pesadilla del Estado bloqueado, y también la pesadilla que se asocia con muchos funcionarios que llegan a echar discursos y no a resolver problemas en este y en muchos gobiernos, Santiago. No solamente es esta falta de voluntad para sacar los proyectos adelante, como está sucediendo en el caso de La Guajira. Recuerde todo lo que ha pasado alrededor del parque eólico de Urrá, que hay unas tremendas denuncias de corrupción y de batallas politiqueras por quedarse con ese proyecto inconcluso también. Es que parte del tema de la tramitación de las licencias también tiene que ver con corrupción que se ha arraigado en algunas comunidades y en algunas instituciones. 7:21. Saludamos a